permita conectarse al SharePoint para poder buscar con unos metadatos obtenidos. Vale. ¿Cómo hacer esto? Te digo, hemos estado hablándolo con Santi, el de Fiori, para ver cómo poder hacerlo y bueno, al final la pantalla en la cual quieren llamar, pues bueno, es una pantalla en la cual simplemente quieren poner un botoncito y ese botoncito lo que tiene que hacer es, en principio, es para lo de mantenimiento programado y la cosa es que hay un robot, debe de haber un robot que lo que hace es hacer unas mediciones y deja un ficherito en el SharePoint. ¿Vale? A nosotros hasta ahí eso es todo transparente. Lo deja en una ruta del SharePoint que la sabe Tania, eso ya lo hablas con ella, ¿vale? La sabe Tania y es una ruta del SharePoint. Entonces, esta ruta del SharePoint, lo que nosotros tenemos que hacer es llamar a esa ruta mediante una API del SharePoint, que ahí ya es donde tendrás que ver tú aquí en Copilot o mirando a ver si Tania le ha preguntado Tania al chico que ha hecho el programita de dejar la ruta en el SharePoint, a ver si nos dice la API que es y tal. Pero bueno, aquí como son APIs estándar, pues te lo puede decir Copilot también. La cosa es que desde Fiori tiene el botoncito. En Fiori llaman a un servicio o data que tendrás que hacer en el servicio correspondiente de OData. Tendrás que hacer una función. Yo creo que esto se va a hacer mediante una función, mejor que una entidad. Se hace mediante una función. Y en esa función, lo que tendrás que hacer es llamar con lo que te he pasado. Que bueno, te lo he pasado porque te lo he copiado así sin más, pero lo suyo es que, bueno, si vienes a Copilot y le explicas un poco la situación, le explicas un poco, queremos desde SAP llamar a un SharePoint para recuperar este es el código que te he pasado, para recuperar un documento, ¿vale? Entonces lo que habrá que hacer es llamar eso. Entonces, para eso, pues aquí te dicen, no sé si has llamado o has utilizado la clase CLHTTP Client alguna vez. Me suena. Vale, al final es Me para suena. poder generar URLs y llamar a APIs, Sí, ¿sabes? sí. Desde el propio código ABAP. Entonces, en lo que es la función import que hagas en el servicio, lo que tendrás que hacer es, pues es esto de aquí, es que no tiene más, que es simplemente crear la conexión. La conexión la podremos crear a través de la S59, ¿vale? Ahí se puede crear la conexión hacia la API que nos digan que es, y una vez que se tenga, pues a ver qué método es. Me imagino que sea un get, no un post. Me imagino que sea un método get, que se le pasarán los datos necesarios para los metadatos para poder buscar dentro de ese repositorio de SharePoint, que al final no deja de ser una carpeta que tendrá muchos documentos y que desde Fiori nos mandarán estos metadatos por la función import, que eso ya te lo tendrá que definir Tania, qué metadatos son los necesarios. Entonces se reciben desde la función import, se meterán aquí en la propia llamada y se hará el send de la llamada. Se hará el send de la llamada y el receive. Y con el receive lo que obtendremos será un XString, que al final ese XString será el propio documento que tendremos que devolvérselo a Fiori en la función. Y así Fiori, una vez que le den al botón, desde SAP hagamos la llamada para consultar ese documento y se lo devolvamos, desde Fiori le saldrá pues una ventana previsualizando ese PDF, ellos dirán que sí y ya habrá otro método en el cual se adjunte ese documento, se adjunte a un objeto. ¿Vale? A un objeto de SAP. Igual que se está haciendo ahora en muchos otros lados. Eso no hay problema. Entonces eso es lo que hay que hacer. Cosas que necesitaremos primero la API de SharePoint, ¿vale? Yo lo que te voy a pasar es el directorio donde está, que no sé si me la han llegado a pasar o no. A ver. Es que claro, no sé si es en la reunión que tuvimos antes. Sí, copiar. O sea que ese SharePoint sería como una especie de carpeta de archivos compartidos de tipo PDF a los que nosotros tenemos que acceder mediante la API.
Exacto, tenemos que hacer mediante Ok. la API que pasándole los metadatos ya accedes directamente al que tú quieres. Vale, de ¿Vale? acuerdo. Esa es la ruta del SharePoint, ¿vale? Donde está. Ujú. Donde están, donde estarán todos los documentos. Pero eso es la ruta, pero no quiere decir que esa sea, o sea, es un churraco feo. O sea, lo que necesitaremos será la API, el cual, pasándole la primera parte de a lo mejor de la ruta, pues después ya nos busque el documento ahí. Vale. De hecho, voy a acceder, a ver. Yo creo que no tengo, a lo mejor no tengo permiso. ¿Ves? Necesito acceso. Vale, si quieres tú intentar hacer y también solicitar acceso para poder verlo, pues estupendo. Pero bueno, la cosa es esa. Y nada, lo de la ruta, ya te digo, tiene que ser, te la tiene que dar la ruta, la API, te la tiene que decir Tania, o Tania a lo mejor te dice que hables con José Manuel Medina. ¿Vale? Pero yo te recomiendo que utilices Copilot vamos, para poder ver o qué te dice o cómo hacerlo o lo que sea, ¿vale? Que yo solamente le he dicho lo que queremos y me ha hecho la forma de poder hacerlo y listo, ¿vale? Y para poder formar y trabajar con la clase CL Client, pues lo puedes hacer. Si quieres en SAP ver cómo funciona un poquito la clase de CL Client, tenemos, por ejemplo, unos módulos de funciones. Te voy a pasar, por ejemplo, uno. Aquí. Módulos de funciones en los cuales ya tenemos hecho algo así, ¿vale? O sea, trabajamos con ella. O sea, cierto es que Vale. en vez de buscar desde la SM59 el destino, que para esto sí que lo vamos a tener que hacer, aquí lo estamos concatenando ya nosotros. Lo concatenamos en una URL y se lo pasamos. Entonces llamamos a create by URL en vez de llamar a Create by Destination, pero lo que tendremos que utilizar sea el Destination, porque eso, como lo vamos a utilizar en muchos más sitios, pues mejor crearse un descriptino y ya está. Vale, y en el Grid by Destination se tiene que llamar a esa API que me tiene que pasar Claro, Tania. eso es. Aquí ya tendrá que estar la API metida en la SM59, Vale. tendrá que estar esa API y listo. Y después ya, pues aquí, bueno, pues si quieres ver más o menos en esta otra cómo se comporta, cómo se trabaja con la clase esa, pues lo puedes ver. Pero vamos, al final se recibe y se tiene que recuperar el resultado correspondiente y listo. Y ya ese resultado es el que hay que devolver. Una pregunta, ¿para esto quieres que reutilice alguna clase preexistente o me lo hago yo en mi propia clase y me lo encapsulo a No, mi rollo? o sea, primero es a ver en qué servicio de aquí tienes que hacerlo. No sé en cuál es, no sé si es Gemao o bueno, esto no sé. Lo de maintenance no sé dónde está. No sé cuál es, pero vamos, en el servicio que sea, Sí. tú ahí ya coges y Vale, yo llamas a una función lo import. comentaba porque luego ya con el getEntity, bueno, con el método que toque, que será un método concreto para utilizar esa API, Sí, yo lo que te pretendía era hacer una llamada a una dentro de función otra que tengas tú. función que yo me Vale, haya declarado. Entonces, como a tú eso me quieras. refería. Vale, vale. Sí, sí, puedes encapsularlo en una función, pero de momento los parámetros de entrada tienes que preguntarlos para ver qué tal. Y luego esa función ya lo coges en el servicio, creas una función import y simplemente llamas para llamar a tu función y devolver. Y ya está. Sí, 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 eso sin problema. Vale. Eso sin problema, Como ¿vale? sé que tenéis algunas clases con utilidades y tal que pueden reutilizarse después, por si Sí, acaso podría resultar interesante el hacerlo también ahora, no lo sé. sí, vale. Sí, sí, sí. Me parece bien que al final, porque al final puede que sea algo común, ¿sabes? El decir, me conecto en la de utilidades de PM, por ejemplo, o bueno, o en la de utilidades normal, puedes ponerlo ahí de recibidos unos metadatos y recibir. Lo que pasa que, bueno, los metadatos, los que recibas para esta llamada de aquí, a lo mejor no son los que se reciban para otras, pero bueno. Puedes hacerlo dentro del método si quieres de utilidades o crearte tú una función ZPM API SharePoint, por ejemplo, Perfecto. algo así, Ok. y ya está, y lo pones ahí y ya se crea una función en el que pasados estos, Vale. los metadatos que ellos te digan, pues tú devuelves el XString del PDF y ya está.
Vale. Vale, es que estaba, ¿vale? te iba a preguntar otra cosa. ¿Esto es, digamos, dentro del conjunto de pasos, este es más prioritario que el resto? ¿O ¿En qué estabas ahora? estoy con los dos primeros ODatas? En el primero ya prácticamente lo tengo ajustado. El Vale, segundo vale. esto lo tengo bastante avanzado y voy a continuar con los siguientes pasos, ¿vale? Vale, pues en principio, ahora cuando le preguntes a Tania, ya me ha explicado Isma, cuando puedas me pasas la API o me dices con quién tengo que hablar para que me pase la API Sí, del SharePoint, ¿vale? Y les dices que ya cómo vas avanzado en esto sí. y le preguntas esto, le dices, ¿con qué me pongo, con qué quieres que me ponga? ¿Quieres que me ponga ya con lo del botón o quieres que me ponga o que continúe con esto y cuando tenga más datos sobre la API y los metadatos de entrada me pongo ya con el otro? Ok, ¿Vale? de acuerdo. Muy bien. Pero sí, estos temas de maintenance hay que hacerlos vamos, antes que cualquier otra cosa, vamos. Ok, ¿Vale? de acuerdo. Muy bien, tío. Pues nada, cualquier cosa hablamos. Venga, Isma, buen fin de. Venga, igual, Hasta chao. luego.